El día que enterré a mi hija Camila, un silencio sepulcral, más allá del duelo, se apoderó del funeral. No fue el llanto lo que resonó, sino la ausencia lacerante, la falta imperdonable de su propio esposo, Julián, quien jamás se dignó a aparecer. La mañana en Guadalajara se tiñó de un gris plomizo. Una llovizna insistente, casi imperceptible, había comenzado antes del amanecer, empapando los adoquines oscuros de la calle con una tristeza que parecía contagiosa. Me enfundé en el único traje negro que aún conservaba, una prenda avejentada, testigo mudo de incontables sepelios y alguna que otra boda. La corbata, deshilachada en los bordes, la anudé con torpeza frente al espejo. Me detuve un instante a contemplar mi reflejo, mis ojos hundidos, surcados por profundas arrugas, el rostro exhausto de un hombre de 69 años que, aquella mañana, se sentía infinitamente más viejo. Tomé el ramo de azucenas blancas, símbolo de pureza, que había adquirido en el mercado de Tonalá y salí de casa con lentitud, sintiendo el peso de cada paso como si arrastrara toneladas. Caminé con desgano por la calle empedrada que conducía a la iglesia de San José. El aire húmedo, gélido, se filtraba por el cuello de la camisa, haciéndome estremecer a cada bocanada. Al llegar a la modesta funeraria del centro, las luces amarillentas inundaban el interior, proyectando un resplandor cálido que, sin embargo, no lograba disipar la frialdad glacial de la muerte. En el exterior, alineadas con rigidez junto a la entrada, se erguían varias coronas de flores, adornadas con cintas en las que se leían mensajes de profundo pesar. Eran ofrendas de antiguos compañeros de trabajo de mi hija Camila, de vecinos solidarios y de algunos amigos que aún se resistían a creer en lo acontecido. Poco a poco, los familiares fueron llegando. Tías, primos, sobrinos me abrazaban con fuerza, algunos en silencio respetuoso, otros murmurando frases de consuelo que no alcanzaban a colmar el abismo de soledad que me embargaba. Recuerdo, en particular, a una amiga de la infancia de Camila, confidente inseparable durante sus años de colegio. Se acercó a mí con los ojos enrojecidos, la voz quebrada, me abrazó con ternura, sin pronunciar palabra, y yo apenas pude corresponderle con un leve apretón. El párroco de la iglesia, un hombre de baja estatura y cabello albó, se acercó a mí con voz suave, reconfortante. Me estrechó la mano con solemnidad y me comunicó que estaba listo para oficiar la misa cuando yo lo dispusiera. Asentí en silencio, incapaz de articular palabra alguna. Mientras aguardábamos a que todos tomaran asiento, no podía apartar la mirada de la puerta principal. Contra toda lógica, mi corazón aún albergaba la esperanza vana de ver entrar a Julián, mi yerno, el esposo de mi hija. Pero la puerta se abría y se cerraba, y él nunca aparecía. Un murmullo de incertidumbre comenzó a propagarse entre los presentes. Una prima me susurró al oído: ¿Dónde está el esposo? ¿Por qué no ha venido? Otra vecina comentó con un gesto de lástima que, quizás, se encontraba tan devastado por el dolor que no se sentía capaz de asistir al funeral. Yo escuchaba esas voces como quien oye un rumor distante, un eco desvanecido. En mi interior, la ausencia de Julián me golpeaba con la misma intensidad desgarradora que la muerte de mi amada hija. El sacerdote, con paciencia, me preguntó si deseaba esperar un poco más, pero negué con la cabeza. Era inútil prolongar aquel suplicio innecesariamente. Con un ademán discreto, los empleados de la funeraria empujaron el ataúd de madera oscura hacia el altar mayor. El sonido chirriante de las ruedas al deslizarse sobre el suelo resonó con estrépito en el silencio sobrecogedor de la sala. Los dolientes tomaron asiento en los bancos largos y el órgano comenzó a entonar un himno fúnebre, una melodía triste, lúgubre. Notas graves que se deslizaban con lentitud por el aire húmedo, impregnado de dolor. Me levanté con dificultad y caminé con pasos vacilantes hasta el atril. Sentí que las piernas me flaqueaban, pero aún así abrí con manos temblorosas el papel que había redactado la noche anterior. Hablé de Camila, de su niñez dichosa en las aulas del Colegio Guadalajara, de sus tardes apacibles tocando el piano en casa, de sus logros profesionales en la consultoría financiera donde trabajaba con pasión. Recordé cómo, desde temprana edad, siempre buscaba consolar a los demás, incluso cuando ella misma sufría en silencio. Mientras pronunciaba mis palabras, vi cómo algunas de sus amigas más cercanas no podían contener el llanto. Una de ellas se cubrió el rostro con un pañuelo blanco y sus hombros se sacudían con violencia. Al concluir mi discurso, mi voz se quebró por completo. Me bajé con lentitud del púlpito y regresé al banco de adelante. La misa prosiguió con oraciones,
cánticos solemnes y un silencio pesado que solo se interrumpía por los sollozos ahogados de quienes la amaban profundamente. Al finalizar la ceremonia, los asistentes formaron una fila para despedirse de Camila por última vez. Cada uno se acercaba al ataúd, lo tocaba con delicadeza, depositaba una flor encima y murmuraba una plegaria silenciosa. Yo permanecí de pie, impasible, observando cada gesto con una sensación de irrealidad, como si estuviera sumido en un sueño. En el pasillo lateral, escuché a dos vecinas conversando en voz baja. Qué raro que el esposo no esté aquí en un momento tan doloroso. Esa frase hirió mi corazón como una daga afilada, pero me abstuve de responder. Me limité a guardar silencio, apretando los labios con firmeza. El cortejo fúnebre partió con rumbo al Panteón Jardines del Recuerdo. Yo iba sentado en el coche de adelante, con la vista fija en el parabrisas empañado por la humedad. Detrás, el coche de la funeraria transportaba el féretro que contenía los restos de mi hija. Al llegar al cementerio, el sol irrumpió de repente entre las nubes, y el calor se volvió sofocante, casi insoportable. Me cubrí el rostro con la mano para protegerme del sol mientras observaba cómo bajaban el ataúd al hoyo cavado en la tierra. Puñados de tierra roja comenzaron a caer con un golpe sordo sobre la madera. Cada golpe era un eco doloroso en mi interior. Algunos asistentes sacaron sus teléfonos móviles para tomar fotografías, y me vi obligado a pedirles con firmeza que los guardaran. No deseaba que la memoria de ese día se redujera a meras imágenes en una pantalla. Poco a poco, los asistentes se fueron retirando. Primero, los familiares más lejanos, luego los vecinos, y, al final, algunos de los amigos más cercanos. Me quedé solo, de pie, contemplando el montículo de tierra fresca que cubría la tumba de mi hija. El viento agitaba las hojas secas de los árboles circundantes, y yo sentía que el mundo entero se había detenido, paralizado por el dolor. No sé cuánto tiempo permanecí allí, sumido en mis pensamientos. Cuando finalmente me decidí a marcharme, el cementerio estaba completamente vacío, desolado. Caminé con paso lento hasta el coche que me esperaba y pedí al conductor que me llevara al mercado. Allí compré pan dulce y un poco de café molido. Caminé con la bolsa en la mano, sumido en la tristeza, sin ganas de nada. Al llegar a casa, la soledad me envolvió como una manta fría, pesada. Coloqué el pan sobre la mesa de la cocina, calenté agua para preparar el café, pero el sabor me resultó amargo, desagradable, imposible de tragar. Me levanté con desgano, tiré la taza en el fregadero y apagué la luz de la cocina. Subí las escaleras con lentitud y, antes de entrar a mi habitación, me detuve a contemplar el retrato colgado en la sala, la fotografía del día de la boda de Camila y Julián. Ambos sonreían, radiantes, llenos de ilusiones y planes para el futuro. Yo mismo había contribuido a sufragar aquella celebración. Ahora, esa misma fotografía parecía burlarse de mí, recordándome la felicidad que había sido arrebatada. Me senté en la cocina. Otra vez en silencio sepulcral. La vela que había dejado encendida en el pequeño altar titilaba débilmente, proyectando sombras fantasmales. La imagen de mi hija vestida de blanco en aquel retrato se mezclaba con la imagen del ataúd hundiéndose en la tierra. Y allí, en esa mezcla dolorosa de recuerdos, comprendí con todo el peso de mi corazón lo que significa perder a un hijo. Una parte esencial de mí había sido enterrada junto con ella. Al regresar del cementerio, ya entrada la tarde, sentí que la casa estaba más fría de lo normal. No era el clima, era ese silencio opresivo, pesado, que se instala después de un funeral. Colgué el saco, aún empapado por la llovizna, en el perchero de la entrada y me quedé parado unos segundos, contemplando la sala vacía. Todo estaba en su lugar habitual, pero me parecía que cada objeto estaba teñido de ausencia, impregnado de tristeza. Me senté en la vieja mecedora de mimbre, aquella que crujía cada vez que me apoyaba, y saqué el teléfono móvil del bolsillo. La batería estaba casi agotada, apenas un 5%, pero sentía la necesidad imperiosa de marcarle a Julián. Lo intenté una vez. Nada. El tono sonó 2 veces y, de inmediato, se desvió al buzón de voz. Lo intenté otra vez, con la vana esperanza de que contestara, aunque fuera con una sola palabra. Silencio absoluto, buzón de voz. A la tercera llamada, me quedé escuchando la grabación automática. El número que usted marcó no está disponible en este momento. Colgué con un nudo en la garganta. En los últimos días, aunque no siempre habíamos coincidido,
esperaba que al menos tuviera la decencia elemental de presentarse en el funeral de su propia esposa. Mientras estaba ahí sentado, sumido en mis pensamientos, un sobrino que se había quedado un rato más en la casa se acercó y me tendió un iPad. «Tío, aquí están las fotos que compartieron del funeral para que las vea si quiere». Dudé un segundo, pero finalmente lo tomé. Deslicé las imágenes, coronas de flores, el ataúd, algunos familiares tomados de la mano en señal de consuelo. En cada fotografía, me veía a mí mismo con la mirada perdida, extraviada en el dolor. Entonces, la pantalla me mostró algo inesperado, una notificación de Facebook con la cara sonriente de Julián. Era una publicación sugerida, dirigida especialmente a mí. Abrí la publicación con el dedo tembloroso y lo que vi me dejó sin aliento, me heló la sangre. Allí estaba él, apenas unas horas después de que enterráramos a Camila, en la playa de Cancún. Llevaba una camisa blanca desabrochada hasta el pecho, mostrando un bronceado reciente, y en la mano sostenía una copa de champaña que brillaba bajo el sol radiante. A su lado, Valeria Cruz, una mujer de vestido rojo ajustado, posaba con una sonrisa radiante, llena de felicidad. Detrás de ellos, se extendía un mar turquesa perfecto, sombrillas de colores vibrantes, camastros vacíos que invitaban al descanso. La fotografía tenía un pie de foto escrito por el propio Julián: «Salud por los nuevos comienzos». Sentí como si alguien me hubiera propinado un golpe seco en el estómago. Acerqué la pantalla a mi rostro para asegurarme de lo que estaba viendo. No cabía duda alguna. Era Valeria, la misma mujer a la que había visto fugazmente en una fiesta familiar meses atrás, la que me había parecido demasiado cercana a Julián entonces, aunque preferí no dar importancia a mis sospechas. Los comentarios no paraban de aparecer en la publicación. «Qué guapos se ven juntos. Parecen felices». Otro escribió: «Ya era hora de que dejaras atrás tanto drama. Te mereces lo mejor». Un amigo de Valeria la etiquetó con ironía: «Cancún te sienta de maravilla, amiga. Estás radiante». Deslicé el dedo y aparecieron más fotografías. Julián y Valeria brindando en un restaurante de mariscos con vistas al mar. Valeria recostada en una hamaca bajo las palmeras, disfrutando del sol. Ambos caminando al atardecer con las manos entrelazadas, como una pareja enamorada. El corazón me latía con fuerza desbocada. ¿Cómo podía este hombre, que esa misma mañana había perdido a su esposa, estar celebrando en la playa con otra mujer? Seguí deslizando el dedo por la pantalla con una mezcla de rabia contenida y desconcierto absoluto. Entonces apareció un vídeo corto grabado en un bar frente al mar. El celular se tambaleaba al ritmo de la música de fondo. En la grabación, Julián, ya con el rostro enrojecido por el alcohol, bailaba salsa con Valeria. La sujetaba con fuerza de la cintura, reía a carcajadas y alzaba un caballito de tequila como si estuviera celebrando la mejor noche de su vida. Me quedé mirando la pantalla fija, sin parpadear, atónito. Un ruido fuerte me sacó del trance, el timbre del teléfono sobre la mesa. Era un mensaje de texto de un primo. «Don Ignacio, ¿usted ya vio lo que anda circulando en las redes? Es una vergüenza». No respondí. ¿Qué podía decir ante semejante despliegue de descaro? En ese preciso instante, tocaron a la puerta. Abrí y era mi vecina Rosa, con una charola de comida caliente en las manos, unas enchiladas recién hechas, cubiertas con salsa roja y queso derretido. Me las entregó con una sonrisa triste, compasiva. «Para que no cene solo, don Ignacio. Y qué vergüenza lo que está haciendo su yerno. Todo el mundo habla de eso en el barrio. Es una falta de respeto». No supe qué contestar. Sonreí con esfuerzo, le di las gracias y cerré la puerta con suavidad. Dejé la charola sobre la mesa de la cocina, pero ni siquiera la destapé. Regresé al sillón con el iPad todavía en las manos. El silencio de la casa era abrumador, casi insoportable. Decidí encender mi viejo portátil, ese que a veces tardaba minutos eternos en arrancar. Lo abrí con dificultad y busqué en Instagram el nombre de Valeria Cruz. Decenas de fotografías aparecieron de inmediato. Valeria sonriendo en un spa de Cancún, posando radiante en una cena elegante a la luz de las velas, mostrando un cóctel azul con una sombrillita de colores, recostada sobre una cama enorme en un hotel de lujo. En todas las imágenes, Julián aparecía etiquetado o había dejado un «me gusta» acompañado de corazones rojos.
Me detuve en una imagen al atardecer, los dos de espaldas, caminando abrazados por la orilla del mar, sus siluetas recortadas contra el cielo anaranjado. Ella levantaba los brazos como si quisiera abrazar el horizonte infinito. El pie de foto decía: nunca imaginé que podía ser tan feliz. La vida me ha dado una segunda oportunidad. Las manos me temblaban mientras leía esas palabras. El contraste brutal entre aquellas frases luminosas, llenas de felicidad, y las lágrimas amargas derramadas esa misma mañana sobre un ataúd vacío me pareció insoportable, una burla cruel del destino. Cerré la laptop de golpe. El sonido seco retumbó en la sala como un portazo violento. Me quedé un rato inmóvil, con los codos apoyados sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Afuera, la vida seguía su curso normal. Escuchaba el pregón de un vendedor de tamales que recorría la calle con su triciclo, la radio de un vecino que sonaba con música ranchera, los ladridos lejanos de un perro. Todo continuaba igual, indiferente al dolor, salvo en mi interior, que se derrumbaba irremediablemente. Cayó la noche. Encendí la lámpara de la sala, pero la luz era débil y amarillenta, apenas disipaba la oscuridad. Me acomodé otra vez en la mecedora. El balanceo lento apenas me calmaba, no aliviaba el dolor. Miré el reloj de pared. Marcaba las 10 en punto de la noche. En ese instante preciso, el teléfono sobre la mesa vibró con fuerza. Una notificación nueva, inesperada. Alargué la mano con desgano, esperando otra burla del destino, otro comentario hiriente, otra prueba de la crueldad humana. Pero al abrir el mensaje, las letras me helaron la sangre, me paralizaron el alma. Papá, ven a mi casa ahora. No digas nada a nadie, Camila. El teléfono casi se me cae de las manos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda de arriba abajo. Me levanté de golpe, tambaleándome, y busqué mis gafas que habían rodado al suelo. Volví a leer el mensaje 1, 2, 3 veces. No cabía duda alguna, allí estaba su nombre, Camila, al final de la frase. El corazón me golpeaba el pecho con una fuerza brutal, descomunal. Traté de devolver la llamada de inmediato, pero el celular marcó tono muerto, como si estuviera apagado. Me quedé mirando la pantalla negra, que reflejaba mi propio rostro desencajado, presa del terror. Apagué las luces, agarré el saco del perchero y las llaves que colgaban de un clavo junto a la puerta. Antes de salir, me detuve un momento frente al retrato de la boda de Camila y Julián. La sonrisa radiante de mi hija en ese cuadro me partió el corazón en dos. Salí a la calle, sintiendo la brisa nocturna fría pegándome en la cara, sin saber si estaba a punto de enloquecer o de enfrentar la verdad más grande y sorprendente de mi vida. El reloj de la sala seguía marcando las 10 en punto. El tic-tac constante se mezclaba con el zumbido débil de la lámpara de mesa, la única encendida en toda la casa. La luz amarillenta apenas alcanzaba a iluminar el marco de las fotografías en la pared y los muebles gastados por el tiempo. El resto de la estancia quedaba envuelto en una penumbra densa, casi sofocante. Yo estaba hundido en la mecedora, con la mirada perdida en el vacío, cuando el teléfono sobre la mesa vibró de pronto con insistencia. Al principio, supuse que sería otro mensaje de algún familiar cercano queriendo darme ánimos, o quizás un vecino preguntando si necesitaba algo, pero la vibración se sintió distinta, más intensa, como si el aparato pesara más de lo normal, como si cargara con un mensaje importante, trascendental. Lo tomé con manos cansadas y, al desbloquearlo, la pantalla me lanzó un golpe de realidad que me dejó sin aliento, me arrebató la cordura por un instante. Papá, ven a mi casa ahora. No digas nada a nadie, Camila. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda de arriba abajo, paralizando cada músculo de mi cuerpo. El corazón me dio un vuelco tan violento que dejé caer las gafas al suelo. El cristal golpeó con un clac seco contra las baldosas frías. Me agaché de inmediato, con torpeza, palpando con los dedos temblorosos hasta encontrar la montura fría. Me las puse de nuevo, sin respirar, conteniendo el aliento, y volví a leer el mensaje. Una vez, 2 veces, 3 veces. El nombre estaba allí escrito con claridad, con una nitidez aterradora, Camila. Me temblaban las manos, me castañeteaban los dientes. Abrí los detalles del número de teléfono. No lo tenía guardado en la agenda. Era un número desconocido con un prefijo local. Intenté devolver la llamada de inmediato, apreté el icono verde con fuerza,
con desesperación, como si mi insistencia pudiera arrancar una respuesta del otro lado de la línea. Nada. El tono se quedó en silencio absoluto, un silencio sepulcral, como una línea muerta. Apoyé la frente en mi mano. El sudor frío me bajaba por la sien, a pesar de que la casa estaba helada. ¿Quién me escribiría algo así? ¿Quién se atrevería a jugar con mi dolor de esa manera? Era una broma cruel, de muy mal gusto. O quizás, solo quizás, era un error, una confusión. Oh, pero, ¿y si realmente era mi hija? No quise terminar ese pensamiento, era demasiado doloroso, demasiado improbable. Me levanté de golpe, con la determinación repentina de encontrar una respuesta. Fui hasta el perchero que estaba junto a la puerta principal. Tomé mi viejo suéter de lana, gastado por el tiempo, y las llaves que colgaban de un clavo oxidado en la pared. Antes de salir, giré la vista hacia el altar improvisado que había montado en el comedor, la fotografía de Camila con su toga y birrete de graduación, 2 veladoras blancas consumidas a medias, un ramo de flores ya marchitas que exhalaban un aroma agridulce. Las llamas de las velas parpadeaban suavemente, lanzando sombras inquietantes que se movían como fantasmas danzando en las paredes. Tragué saliva con dificultad y cerré la puerta atrás de mí. El aire nocturno me golpeó en la cara con fuerza, despertándome de mi letargo. La llovizna había cesado por completo, pero la calle todavía olía a humedad, a tierra mojada. Un velo de neblina ligera cubría las esquinas, dándole un brillo fantasmagórico a los faroles anaranjados. Caminé con paso firme hasta la esquina y levanté la mano para parar un taxi. Un taxi viejo con pintura descascarada y faros amarillos se detuvo chirriando frente a mí. ¿A dónde lo llevo, jefe?, preguntó el chofer, un hombre gordo con bigote canoso y mirada cansada. A la colonia Providencia, por favor, a la casa de mi hija, respondí casi en un murmullo, con la voz apenas audible. El motor del taxi rugió con fuerza y el coche se lanzó a toda velocidad por las avenidas desiertas. Desde la ventanilla, vi cómo la ciudad seguía viva, palpitante, a pesar de la hora. Bares iluminados con luces de neón de colores, risas de jóvenes en las aceras, música norteña que escapaba a todo volumen de un restaurante cercano. Todo contrastaba con el silencio sepulcral que llevaba dentro de mí, con el dolor que me corroía el alma. El chofer intentó entablar conversación, preguntó si venía de alguna fiesta, pero yo no contesté, me limité a cerrar los ojos y dejé que el traqueteo del auto me llevara en su vaivén. Al llegar a la colonia Providencia, reconocí la fachada de la casa de mi hija de inmediato. La reja de hierro forjado estaba cerrada, igual que siempre. Sin embargo, una luz tenue se filtraba por una ventana desde la cocina, justo el lugar donde Camila solía quedarse a trabajar hasta altas horas de la noche. Le pagué al taxista con manos trémulas y bajé del coche. El sonido de mis pasos sobre el pavimento mojado me acompañó hasta la puerta. Saqué el llavero del bolsillo y las llaves tintinearon con un sonido metálico. Mi pulso estaba tan acelerado que casi se me resbalaban de las manos. Introduje la llave en la cerradura, pero apenas la giré, la puerta cedió con facilidad. No estaba cerrada con llave. Se abrió con un chirrido lento, lúgubre. Camila, dije con la voz quebrada por la emoción y el miedo. Nadie respondió. Entré despacio, con cautela, como si pisara huevos. El olor que me recibió era una mezcla extraña de café viejo y humedad. La sala estaba tal y como la había dejado la última vez, el sofá lleno de ropa doblada a medias, una manta tirada en el suelo, un cojín fuera de lugar. En la mesa de centro había una taza con restos de café seco, formando un anillo oscuro marcado en la madera. El silencio me taladraba los oídos, haciéndome sentir aún más solo y desolado. Avancé con lentitud hacia el pasillo. El suelo de madera crujía bajo mis zapatos, revelando mi presencia. Cada paso parecía anunciar mi llegada a alguien que quizás me esperaba, o quizás me observaba desde la sombra, ocultándose en la oscuridad. La luz amarillenta provenía del fondo de la cocina. Llegué hasta el marco de la puerta y me quedé petrificado, sin poder creer lo que veía. Allí, sentada frente a la mesa, estaba Camila, mi hija. El cabello desordenado le caía sobre los hombros como una cascada oscura, los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto, la piel pálida y translúcida. Llevaba puesta una sudadera amplia de color gris y unos pantalones viejos. Frente a ella, sobre la mesa, había otra taza con café ya frío, casi intocable. Me quedé sin aliento,
sin poder reaccionar. Quise decir algo, pero la voz se me apagó en la garganta, impidiéndome articular palabra alguna. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus labios temblaron antes de pronunciar una palabra. En un hilo de voz, apenas audible, dijo, «Papá». La taza que tenía en la mano resbaló entre sus dedos y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido de la porcelana al estrellarse contra el suelo resonó en mis oídos como un trueno. Mi corazón golpeaba con una fuerza nunca antes sentida, como si quisiera escaparse de mi pecho. No supe si estaba soñando, si estaba frente a un fantasma o si realmente mi hija, a quien esa misma mañana había despedido con dolor en un ataúd, estaba viva, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Me quedé de pie, agarrado con fuerza al marco de la puerta para no caerme, para no desvanecerme. El aire se volvió denso, opresivo, como si el tiempo se hubiera detenido por completo en esa cocina. Y entonces lo comprendí todo de golpe, con una claridad aterradora. La muerte, en realidad, no era tan definitiva como creía. Algo se rompía irrevocablemente dentro de mí, al mismo tiempo, una chispa tenue de esperanza encendía de nuevo mi corazón. El sonido metálico de las llaves cayendo al suelo retumbó en la cocina silenciosa como un trueno en medio de la noche. Me quedé paralizado, con la mirada fija en la figura que tenía delante. Ella levantó lentamente la cabeza. Los mechones de su cabello, enredados y oscuros, se apartaron lo suficiente para dejarme ver esos ojos que conocía desde que la sostuve por primera vez en mis brazos, esos ojos que reflejaban su alma. «Papá», dijo con un hilo de voz ronco, apenas un susurro que me atravesó como un relámpago, que me despertó de mi letargo. No pude contenerme más. Avancé con pasos torpes, vacilantes. Cada músculo de mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Extendí la mano inseguro y la posé con suavidad sobre su hombro. Estaba tibia, real. No era una visión, no era un fantasma, era mi hija. Ella se cubrió el rostro con ambas manos y rompió a llorar desconsoladamente, un llanto contenido durante demasiado tiempo, un llanto que liberaba el dolor acumulado. Yo me incliné hacia ella, la rodeé con mis brazos y sentí lo huesuda y frágil que estaba. Su cuerpo parecía haberse encogido, reducido por el miedo y la soledad. «¿Cómo es posible, hija?» «Te enterré con mis propias manos», murmuré sin poder creer lo que estaba viendo. «Lo siento mucho, papá, tenía que hacerlo», sollozó apretándose contra mi pecho con fuerza, como cuando era niña y buscaba refugio en mis brazos tras una pesadilla. La ayudé a sentarse de nuevo en la silla. Fui hasta la tarja y llené un vaso con agua del filtro que todavía estaba sobre la mesa. Se lo puse en las manos. Ella lo sostuvo con dedos temblorosos, bebió un sorbo pequeño y cerró los ojos, buscando un poco de alivio. Miré a mi alrededor. El aire estaba cargado con un olor penetrante a humedad y encierro. Las ventanas estaban cerradas, los vidrios empañados por la condensación. Sobre la mesa, había cajas de comida rápida medio abiertas, bolsas de papel arrugadas con el logotipo de una tortería. El fregadero estaba lleno de platos apilados con restos resecos de salsa y comida. «¿Cómo? ¿Cómo es posible todo esto?», pregunté apenas con un hilo de voz, incapaz de comprender. Ella tomó un respiro profundo, buscó entre las cosas amontonadas sobre la mesa y sacó un teléfono viejo con la pantalla resquebrajada por el uso. Me lo puso delante, lo encendió, y, tras unos segundos de espera, aparecieron varios mensajes con el nombre de Esteban Lozano. Reconocí de inmediato al médico que había conocido en alguna reunión familiar años atrás. «Él me ayudó a fingir mi muerte», dijo ella, limpiándose las lágrimas con la manga de la sudadera. «No tenía otra opción, papá. Si no lo hacía, Julián me hubiera destruido por completo». Me quedé en silencio, asimilando lo que me estaba contando. Fui hasta la pared y encendí otra lámpara. Luego cerré las cortinas con rapidez, intentando bloquear la vista desde el exterior. No quería que ningún vecino curioso viera luces encendidas a estas horas de la noche y empezara a hacer preguntas. Camila continuó su relato con voz quebrada. «En el hospital, Esteban me dijo que podíamos preparar todo, que podía declarar mi muerte sin levantar sospechas. Preparó los papeles, manipuló los informes médicos, y yo acepté a regañadientes. Tenía miedo, papá. Tenía tanto miedo de Julián y de la gente peligrosa con la que se junta». Mientras hablaba, mis manos no paraban de temblar.
Llené la tetera eléctrica con agua, la enchufé y el zumbido que produjo me dio un ancla para no perder el control, para no derrumbarme por completo. Busqué 2 tazas limpias y preparé té negro con limón. Al servir el agua hirviendo, casi la derramé sobre la mesa. Le puse una taza delante y ella la abrazó con ambas manos, como si buscara calor en medio de un invierno sin fin. «Hija, ¿qué te hizo ese hombre?» «¿Qué te hizo Julián?», pregunté con un nudo en la garganta, incapaz de imaginar lo que había tenido que sufrir. Ella no contestó de inmediato. Se levantó de la silla y fue hasta un rincón de la cocina donde había una mochila negra apoyada contra la pared. La abrió con cuidado y empezó a sacar documentos, sobres, carpetas. Los puso uno a uno sobre la mesa. Yo me incliné y los fui revisando con atención. El primero era un conjunto de copias de contratos de seguros de vida. Los nombres y las firmas eran los de Camila, pero yo supe de inmediato que no eran suyas, que habían sido falsificadas. Cada póliza ascendía a cientos de miles de dólares. El valor total superaba el 1.000.000. El segundo documento era un conjunto de fotografías comprometedoras, sin fecha ni lugar especificado. Allí estaba Julián en un hotel de Cancún abrazado a Valeria Cruz, la misma mujer que había visto en Facebook. Otra fotografía mostraba una factura de bebidas caras pagadas con la tarjeta conjunta de Camila y Julián. Otra un extracto bancario con transferencias sospechosas de dinero a cuentas en el extranjero. Lo encontré todo escondido. «El cajón de su oficina», dijo Camila. Quería que pareciera que yo había muerto por depresión para quedarse con todo. Me llevé la mano a la frente. Pasé los papeles con cuidado, como si fueran dinamita. La cifra total me hizo apretar los dientes. En ese momento, el sonido de un carrito pasó frente a la casa. Un vendedor de tamales anunciaba su mercancía con voz potente. Tamales oaqueños, calientitos. El aroma del maíz al vapor se filtró por una rendija de la ventana. Ambos levantamos la cabeza un instante, como si ese detalle mundano nos recordara que el mundo seguía su curso. Entonces logré decir al fin, mirándola fijo: «Tu esposo quiso enterrarte de verdad». Ella sintió despacio con los ojos empañados, las manos cerradas en puños sobre la mesa. Nos quedamos así, mirándonos sin hablar. Yo veía a mi hija más débil y más frágil que nunca, pero viva, y eso bastaba para devolverme la fuerza. Esa noche, mientras el reloj avanzaba y Guadalajara se hundía en su propio sueño, nosotros seguimos despiertos. El neón del techo parpadeaba de vez en cuando, iluminando intermitentemente los papeles esparcidos. Camila me contaba entrecortadamente los detalles de su miedo, de cómo fingió su final, de cómo había pasado días escondidas sin que nadie lo supiera. Yo escuchaba, tomaba notas mentales y cada tanto me levantaba a rellenar la tetera. Le servía más té, me servía café, necesitaba algo caliente para no caer. Ella hablaba, yo asentía. No había más espacio para preguntas. Solo quedaba el hecho irrefutable. Mi hija estaba allí viva y había un enemigo que la quería muerta. Nos quedamos hasta entrada la madrugada, padre e hija, en esa cocina cargada de humedad y secretos, planeando qué hacer mientras la ciudad entera dormía sin sospechar que una muerta había regresado de entre las sombras. El reloj de pared de la cocina seguía marcando su compás implacable. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Ya había pasado de la medianoche, pero ni Camila ni yo teníamos sueño. Seguíamos en la mesa de madera, cubierta ahora por montones de papeles, fotografías impresas y carpetas abiertas. El calor de la tetera apagada y el olor amargo del café frío llenaban el aire. Yo repasaba con la mirada los documentos esparcidos, contratos de seguros, recibos de banco, fotos que no quería ver, pero que me obligaba a observar una y otra vez. Mis manos, arrugadas y torpes, se movían sobre las hojas como si acariciaran piezas de un rompecabezas macabro. Camila, con los ojos hinchados, se inclinó hacia mí y abrió una carpeta de color azul gastada en las orillas. Dentro había una serie de hojas impresas con el logotipo de Salazar Farme. Al ver aquel nombre, sentí un nudo en el estómago. Yo conocía a la empresa. Era una de esas farmacéuticas que aparecían en los noticieros por lanzar medicamentos al mercado con una rapidez sospechosa. «Papá», me dijo con voz baja pero firme. «Esto es lo que Julián me ocultaba». Me pasó el primer documento,
un memorándum interno en el que se mencionaban pruebas de laboratorio inconclusas y efectos secundarios graves de un nuevo medicamento. Al margen, con bolígrafo negro, alguien había escrito, asegurarse de que no salga a la luz. Camila respiró hondo antes de hablar de nuevo. Hace unos meses, Julián llegó a casa emocionado. Me dijo que estaba ante una oportunidad enorme. Hablaba de contactos con gente poderosa, de dinero fácil. Yo no entendí mucho, pero lo vi nervioso, distinto. Se detuvo un instante, miró el suelo y luego continuó. Un día, mientras hablaba por teléfono en su oficina, olvidó cerrar la puerta. Yo estaba en el pasillo y escuché claramente la voz de un hombre. Era Armando Salazar, el director de la farmacéutica. Le ofrecía $500,000 a Julián. Le decía textualmente, si cooperas, tendrás 500,000. Solo mira hacia otro lado. La indignación me recorrió como un relámpago. Me apreté las sienes y él aceptó. Pregunté con la garganta seca. Claro que sí, respondió ella con amargura. Cuando lo confronté, me gritó que no me metiera, que no era asunto mío. Esa fue la primera vez que lo vi realmente violento, con una mirada que me heló. Se hizo un silencio largo. Afuera, un perro ladró y después todo volvió a quedar en calma. Camila siguió relatando. Después de eso empezaron las llamadas anónimas. Siempre de noche. Una voz de hombre me decía, más vale que te calles si quieres seguir con vida. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero se repitió tantas veces que empecé a temblar cada vez que sonaba el teléfono. Me mostró entonces varios sobresar arrugados que había guardado. Los abrió delante de mí. Dentro había recortes de periódico con notas sobre suicidios. Algunas palabras estaban marcadas con tinta roja. Suicidio encontrada muerta sin explicación. Me los empujaban por debajo de la puerta, explicó ella. Vivía con el miedo de que cualquier día apareciera yo en los titulares. Tomé esos papeles con cuidado y los guardé en una bolsa de plástico transparente. Eran pruebas, piezas de una historia que se tejía cada vez más oscura. En ese momento, el nombre de Esteban Lozano apareció en la conversación. Yo levanté la vista al escucharlo. Esteban, pregunté sorprendido. El mismo con el que estudiamos en la preparatoria. Sí, papá. Él ahora es médico en el hospital de Guadalajara. Cuando le conté lo que me pasaba, me dijo que la única forma de salvarme era fingir mi muerte. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. La miré incrédulo. Fingir tu muerte. Camila asintió. Me explicó cómo podía hacerlo con un medicamento que detendría mi corazón por unos minutos. Solo el tiempo suficiente para declararme muerta y registrar el deceso. Él se encargaría de los informes médicos, de hablar con colegas de confianza que firmaran el acta de defunción. Todo parecía un plan imposible, pero en ese momento era mi única salida. Me llevé la mano al pecho. La idea de que todo el funeral, toda la ceremonia en la iglesia había sido parte de un engaño y que yo, sin saberlo, había sido un actor más en esa farsa. Dios mío, murmuré con un hilo de voz. Enterré un ataúd vacío. Camila me miró con los ojos llenos de lágrimas. No había otra manera, papá. Julián lo sabía todo. Él planeaba matarme poco a poco, dejar pruebas de que estaba deprimida y después cobrar los seguros. No podía darle esa satisfacción. Me quedé largo rato sin decir nada. Solo escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj. La luz del neón parpadeaba de vez en cuando, iluminando de golpe el rostro cansado de mi hija. Ella siguió contando los detalles, cómo Esteban la mantuvo oculta en una habitación alquilada en las afueras, cómo sobrevivió con lo mínimo, usando un teléfono viejo para enviar mensajes cifrados. Cada palabra suya era un puñal, pero también una explicación a la pesadilla que estábamos viviendo. Me incliné hacia atrás, apreté los dientes y golpeé suavemente el vaso contra la mesa, como queriendo espantar la sensación de impotencia. En la pared, una cucaracha pasó rápido y desapareció detrás del mueble. Ni siquiera tuve fuerzas para levantarme a aplastarla. Finalmente, Camila bajó la voz y dijo la frase que se me quedó grabada para siempre. Papá, Julián sabía todo.
Él planeaba aprovechar mi muerte. La miré fijamente. Sus manos estaban cerradas en puños, los nudillos blancos. En ese instante entendí que ya no había espacio para la duda. La amenaza no era imaginaria ni un exceso de miedo. Era real, tangible y llevaba el rostro de quien había jurado amarla. Apagué la lámpara de la cocina y nos quedamos un rato en penumbras. Ella apoyó la cabeza sobre la mesa. Yo me levanté, caminé hasta la ventana y corrí un poco la cortina. Afuera, Guadalajara parecía dormida, ajena a la tragedia que se desarrollaba en esa pequeña casa. Volví a sentarme junto a mi hija. Le tomé la mano fría y delgada y le prometí en voz baja, no vamos a dejar que Julián gane. Te lo juro, hija mía. El amanecer me encontró sentado en la misma silla de madera con la espalda encorvada y los ojos enrojecidos. No había pegado los párpados en toda la noche. Afuera, los gorriones comenzaron a cantar como si la vida siguiera su curso normal, indiferente a la tormenta que sacudía mi casa. Los primeros rayos del sol entraban tímidamente por la rendija de la cortina, pintando la mesa con un resplandor rosado. Frente a mí, Camila se frotaba las sienes. Tenía la mirada cansada, pero firme. Sobre la mesa reposaba una pila ordenada de documentos. Los extendió con cuidado, como si fueran piezas de un rompecabezas mortal. Mira, papá, dijo en voz baja señalando el primer lote. Estos son los contratos de seguro. Tomé el primero y lo leí despacio. Mi vista ya no era la de antes, así que tuve que acercarlo casi a la nariz. 3 pólizas distintas sumando más de $1.000.000. La firma que aparecía al final era la de mi hija, o mejor dicho, una burda imitación. Reconocí de inmediato la falsificación. Habían copiado hasta el último detalle, pero yo había visto a Camila firmar cientos de veces. Esa no era su letra. Me temblaron las manos. Saqué el teléfono del bolsillo y empecé a fotografiar cada página. Una por una, con cuidado de que no se moviera nada. Quería tener copias porque algo en mí intuía que pronto todo ese material sería clave. Camila me entregó después un fajo de papeles bancarios. Eran extractos de cuentas, transferencias periódicas, siempre entre 5 y 10,000 pesos, enviadas a un hombre que me hizo apretar los dientes. Valeria Cruz. Él sacaba el dinero poco a poco, explicó mi hija, como si no quisiera levantar sospechas, pero todo iba hacia ella. Pasé las páginas y confirmé la regularidad. Cada 15 días, cada mes, un nuevo retiro como un goteo constante de traición. Me incliné hacia atrás y solté un resoplido. El aire me quemaba en el pecho. Luego, Camila me mostró un sobre con facturas. Eran de hoteles en Cancún, habitación doble, cenas caras, servicio de spa, botellas de vino importado. Cada gasto había sido cargado a la tarjeta compartida, la misma que yo le ayudé a tramitar cuando se casaron. Aquí tienes las pruebas de su duelo, dijo ella con amargura, golpeando suavemente las facturas contra la mesa. No supe qué contestar. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Camila encendió su viejo portátil que tardó un buen rato en arrancar. Buscó entre los archivos y abrió un correo electrónico. Me lo mostró en la pantalla. Era un mensaje de Julián a un despacho de abogados. El asunto decía consulta sobre herencias en caso de suicidio documentado. Lo mandó semanas antes de mi supuesto accidente, me explicó. Leí el texto. Julián preguntaba con detalle qué pasos debía seguir un cónyuge para reclamar seguros de vida cuando su esposa moría por suicidio. Me llevé la mano a la boca. Incrédulo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando todo? Camila sacó luego otro paquete de hojas engrapadas. Eran informes de un investigador privado. Había fotos borrosas tomadas a escondidas. Camila sentada en un café con una amiga. Camila entrando a la consulta de un psicólogo. Camila caminando sola por un parque con cara seria. Debajo anotaciones como se observa comportamiento depresivo, posible inestabilidad emocional. Al ver esas imágenes, un escalofrío me recorrió. Me costaba respirar. Me seguía. Papá. Julián contrató a alguien para espiarme y fabricar pruebas de que estaba mentalmente enferma, dijo ella, apretando los labios. Tomé una de las fotos y la acerqué a la luz.
Era mi hija con una taza de café entre las manos, riéndose con una amiga. Nada extraño, nada fuera de lugar. Pero en el informe esa sonrisa estaba descrita como histeria nerviosa. Sentí como la indignación me hacía apretar los puños. En ese momento, el sonido familiar de un altavoz callejero irrumpió en la casa. Un camión de gas pasó por la calle anunciando con voz metálica: el gas de la felicidad, el gas de la felicidad. El contraste me golpeó. La rutina del barrio contra la pesadilla que se desplegaba sobre la mesa. Camila me interrumpió mis pensamientos sacando de su mochila una memoria USB. La conectó al portátil. En la pantalla apareció un archivo de audio. Escucha, me pidió. Apreté los auriculares contra mis oídos. Reconocí la voz de Julián, chillona, enojada. Si no me obedeces, terminarás como un caso clínico de depresión y nadie dudará. El grito resonó en mis tímpanos. Me lo hizo repetir 3 veces, cada vez más fuerte, cada vez más insoportable. Anoté la fecha y la hora que aparecía en el archivo. Quería que nada quedara al azar. Me quité los audífonos con brusquedad, los dejé sobre la mesa, no podía hablar. Camila, mientras tanto, se quedó en silencio con los ojos fijos en la taza de café fría que tenía delante. Sus dedos dibujaban círculos sobre la cerámica como si buscara distraerse de la realidad. Cuando el reloj marcó el mediodía, ambos estábamos exhaustos. Reunimos todos los papeles, fotos, facturas y el USB. Los guardamos en una carpeta negra, la aseguramos con ligas gruesas y la metimos en el cajón más alto de la cocina. Era como enterrar un tesoro oscuro, pero necesario. Salí al patio para tomar aire. El sol ya estaba fuerte. Los ladridos de un perro se mezclaban con la risa de unos niños que jugaban en la calle. Una vecina pasó con su perro y se detuvo al verme. ¿Cómo sigue, don Ignacio?, me preguntó con voz compasiva. Qué duro lo de su hija. Me limité a asentir. No podía abrir la boca. Si decía una sola palabra, temía que la verdad se escapara como un torrente. Volví a la cocina. Camila seguía allí mirando la nada. La taza de café a medio beber se había quedado olvidada. Me acerqué, puse la mano sobre la carpeta negra y con la voz más baja que pude le dije: tu marido no se imagina lo que le espera. Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos y en ese instante entendí que ya no éramos 2 personas vencidas por la desgracia, sino 2 cómplices dispuestos a pelear por la verdad. La tarde caía sobre Guadalajara. El cielo se pintaba de un rojo intenso y las sombras de los edificios se alargaban sobre las calles. Me apoyé en la barandilla del balcón, dejando que el viento fresco de la tarde rozara mi cara. En la mano sostenía mi viejo teléfono, el mismo que había guardado números de amigos de toda la vida y también de conocidos que había dejado de ver. Mis dedos buscaron con cuidado un contacto en particular, un antiguo vecino que ahora ejercía como abogado en el centro de la ciudad. Respiré hondo antes de marcar. Sabía que ese sería el primer paso de algo mucho más grande, una cadena de acciones silenciosas que podrían cambiarlo todo. Esa misma noche, Camila y yo nos dirigimos al despacho del licenciado Mateo Delgado. Su oficina estaba cerca de la plaza de armas en un edificio antiguo con muros de piedra y ventanas altas. Entramos por un pasillo estrecho iluminado por un foco amarillo. El lugar olía a papel y a café recién hecho. Delgado, un hombre de unos 50 años de cabello canoso y gafas gruesas, nos recibió con una seriedad que me dio confianza. Tenía la mesa cubierta de expedientes y al lado un café negro que aún humeaba. Nos invitó a sentarnos. Cuéntenmelo todo desde el principio, pidió con calma. Camila y relatamos cada detalle. Yo intentaba no interrumpirla, pero a veces mi rabia me hacía añadir frases, subrayar la crueldad de Julián, el cinismo de sus actos. Delgado escuchaba en silencio, apenas asintiendo, tomando notas rápidas con una pluma estilográfica. Cuando terminamos, extendí sobre la mesa la carpeta negra que habíamos preparado. Contratos de seguros falsificados, extractos bancarios, facturas de hoteles, fotos de Cancún y el archivo con la grabación de Julián gritando. Todo lo empujé hacia él. Delgado revisó los documentos con paciencia. Cada tanto levantaba la ceja, murmuraba, esto es grave o aquí tenemos algo sólido. Finalmente cerró la carpeta,
la selló en una funda de plástico duro y dijo: si todo esto se sostiene, tenemos un caso fuerte, pero debemos movernos con cuidado. El enemigo tiene recursos, contactos, dinero. Lo primero será bloquear las pólizas y exponer la falsificación. Mañana, a primera hora enviaré quejas formales a las aseguradoras. Asentí en silencio. Camila apretaba mis manos. Bajo la mesa. Salimos del despacho entrada ya la noche. El aire del centro olía a maíz asado y a gasolina. Pasamos frente a un puesto de tacos y aunque mi estómago estaba vacío, el apetito no llegaba. Al volver por nuestra calle, entré en la tiendita de la esquina y compré unos bolillos, un trozo de queso panela y una botella de agua mineral. Cosas simples para tener al menos una cena ligera en casa. En la cocina, con la luz blanca del foco parpadeando, partí el pan y lo puse en platos de losa. Camila apenas probó un pedazo. Yo bebí un vaso de agua como si fuera vino amargo. Afuera se escuchaban voces de niños jugando a la pelota en la calle. El eco de sus risas contrastaba con el silencio pesado de nuestra mesa. ¿Hasta cuándo voy a vivir escondida, papá?, preguntó de pronto Camila, mirando hacia la ventana cerrada. Me quedé en silencio. No tenía respuesta. Solo pude decirle hasta que sea seguro, hasta que logremos sacarlo todo a la luz. Esa noche ella apenas abrió la ventana unos centímetros para que entrara un poco de aire fresco. Temía que alguien la viera, que una mirada indiscreta descubriera el secreto que manteníamos con tanto esfuerzo. Yo, por mi parte, sabía que debía continuar con mi vida como si nada. Era la única manera de no levantar sospechas. Al día siguiente me levanté temprano, me vestí con la misma rutina de siempre y caminé hasta el mercado. Saludé a los vecinos, compré verduras, charlé con el carnicero, todo con la máscara de un hombre que aún lloraba a su hija. Pasé por la iglesia de San José, donde me arrodillé frente al altar y murmuré un par de oraciones. Nadie sospechó nada. Todos pensaban que era un padre enlutado, cumpliendo con la fe para sobrellevar la ausencia. Ese mismo día llevé flores frescas al cementerio. Me detuve ante la tumba donde habíamos enterrado un ataúd. Coloqué las azucenas sobre la tierra húmeda. Me quedé de pie mirando la lápida con el nombre de Camila, y dejé que las lágrimas me corrieran, aunque ya no fueran del todo ciertas. Necesitaba mantener la farsa. Allí se me acercó doña Rosa, la vecina más habladora de la colonia. Don Ignacio, qué admirable su fortaleza, me dijo mientras acomodaba sus propios ramos en otra tumba. ¿Y el yerno, cómo se encuentra? Me quedé inmóvil un segundo, apreté los labios y respondí solo con una mueca triste, un gesto que podía significar cualquier cosa. No me atreví a soltar una palabra más. Mientras tanto, el licenciado Delgado cumplía su promesa. Esa mañana envió correos electrónicos a las 3 aseguradoras implicadas. Les adjuntó toda la documentación que probaba la falsificación de firmas y la manipulación de Julián. Por la tarde recibimos la primera respuesta. Una de las compañías confirmó que había detectado irregularidades y que de inmediato congelaba las cuentas asociadas a las pólizas. Era un primer triunfo, pequeño pero decisivo. Camila y yo leímos ese correo juntos. Ella apretó mi mano y por primera vez en semanas vi un destello de alivio en sus ojos. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia y simulación. Yo seguía yendo al cementerio, siempre con flores, siempre con la cabeza gacha. Allí recibía condolencias de amigos de Camila, colegas de la universidad, antiguos vecinos. Todos me abrazaban, me ofrecían palabras de ánimo. Yo asentía, agradecía y guardaba silencio. Nadie debía sospechar que la historia era otra. Cada noche, de regreso a casa, repasábamos con Camila los pasos siguientes. Ella se mantenía encerrada, leyendo libros viejos, escuchando la radio bajito, escribiendo notas en un cuaderno. A veces la encontraba mirando por la ventana con nostalgia, como si deseara volver a caminar libremente por la ciudad. Paciencia, hija, le repetía. Esta es nuestra venganza silenciosa, paso a paso, sin ruido, hasta que caiga. Y así comenzó nuestra obra, un teatro de duelo frente al mundo, pero en secreto la preparación meticulosa de una trampa para el hombre que había querido destruirla. 3 días después de haber entregado las pruebas al licenciado Delgado, supe que el efecto comenzaba a sentirse.
No lo supe por un correo oficial ni por un documento firmado, sino por el silencio repentino del teléfono. Julián, que hasta entonces se mostraba altivo, desapareció unas horas de las redes. Algo no marchaba bien en su paraíso de Cancún. Me lo imaginé en esa playa con el sol abrasador sobre la arena, intentando pagar la cuenta de un restaurante con su tarjeta dorada. Y de pronto la humillación, la máquina rechazando la operación, el mesero mirándolo con incomodidad, Valeria frunciendo el ceño. Ese mismo día empezaron a llegar los primeros mensajes. Al principio, un tono aparentemente calmado. Ignacio, necesito hablar contigo. Es urgente. No contesté. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí barriendo el patio como si nada. Después llegó otro. Viejo, no me ignores. Tengo problemas con el banco. Tal vez tú sepas algo. No respondí tampoco. Con el paso de las horas, la calma se transformó en irritación. Contesta, ¿qué diablos está pasando con mis cuentas? ¿Tienes algo que ver? Cuando cayó la noche, ya era un torrente de mensajes desesperados. Necesito tu ayuda. Estoy atrapado. Mándame dinero ya. Los leí uno por uno, despacio, con la serenidad de quien contempla al animal que antes parecía feroz y ahora está acorralado. No contesté a ninguno. En lugar de eso, tomé capturas de pantalla, archivándolas como pruebas adicionales. Cada palabra era una muestra de su caída. Al cuarto día, Valeria dejó de aparecer en las fotos. Un conocido de Camila me dijo que había regresado sola a la Ciudad de México. Sin dinero no tiene sentido quedarme aquí. Le había soltado a Julián, según los comentarios que circulaban. Él, abandonado, sin cuentas y sin prestigio, comenzó a hundirse. Una semana más tarde me llegó la noticia. Julián volvía a Guadalajara en autobús. Ya no tenía dinero para un boleto de avión. Lo imaginé en ese viaje interminable desde Cancún, apretado en un asiento incómodo, rodeado de desconocidos, con la mente hecha un torbellino. Esa noche, cerca de la medianoche, efectivamente bajó en la terminal de Tlaquepaque. Lo supe porque uno de los muchachos del barrio, que trabaja en un taxi, me lo contó después. Un hombre desaliñado, con barba de varios días, arrastrando una maleta vieja buscando un taxi barato. Llegó a su casa pasada la 1 de la mañana. Yo mismo pasé por ahí para observar de lejos. El portón estaba sellado con la cinta de la Policía Federal. Un letrero con el escudo oficial colgaba en la puerta. Investigación en curso. Propiedad asegurada. Lo vi acercarse, leer y luego lanzar un insulto ahogado. Golpeó la puerta con el puño cerrado. Después sacó el teléfono y marcó. Esta vez sí, contesté. ¿Volviste, Julián? Pregunté con voz calmada, casi serena. Hubo un silencio corto del otro lado, luego su respiración agitada. ¿Qué pasa con la policía? ¿Por qué mis cuentas están congeladas? Respóndeme. ¿Cómo estuvo Cancún? Le solté lentamente. Y Valeria, la mención de su amante fue como un dardo. Se quedó sin habla unos segundos. Luego intentó recomponerse. No sé de qué hablas, balbuceó. Sonreí con amargura. Saqué mi propio teléfono y abrí las capturas. Encontré esto en su cajón de la oficina, me reveló Camila, con una voz que intentaba mantener la calma. Quería simular que había muerto por depresión para quedarse con todo lo que me pertenece. Instintivamente, me llevé la mano a la frente, sintiendo un peso repentino sobre mis hombros. Manipulé los documentos con la delicadeza de quien maneja explosivos, consciente del peligro que entrañaban. La suma total que allí se detallaba me obligó a apretar la mandíbula, conteniendo la rabia que amenazaba con desbordarse. En ese preciso instante, un sonido familiar interrumpió el silencio de la casa, el paso lento de un carrito anunciando su mercancía. ¿Tamales oaxaqueños, calientitos?, proclamaba el vendedor con una voz potente y resonante. El aroma inconfundible del maíz cocido al vapor se filtró por una rendija de la ventana, inundando la estancia con su fragancia reconfortante. Camila y yo, casi al unísono, levantamos la cabeza, como si ese detalle tan cotidiano nos recordara que,
a pesar de la tormenta que se cernía sobre nosotros, la vida seguía su curso inexorable. Tras unos segundos que se me antojaron eternos, logré articular las palabras, clavando mi mirada en la de mi hija. Tu esposo, Julián, quería enterrarte de verdad. Ella sintió lentamente, con los ojos empañados por las lágrimas contenidas, las manos apretadas en puños sobre la mesa, como si intentara aferrarse a la realidad. Permanecimos así, en un silencio sepulcral, mirándonos fijamente. A mis ojos, Camila se veía más débil y vulnerable que nunca, pero la certeza de que estaba viva era suficiente para insuflarme nuevas fuerzas. Esa noche, mientras el reloj avanzaba implacable y Guadalajara se sumía en un profundo sopor, nosotros permanecimos despiertos, ajenos al descanso reparador. La luz del neón del techo parpadeaba esporádicamente, iluminando de forma intermitente los papeles diseminados por la mesa, creando un efecto fantasmal que acentuaba la atmósfera de inquietud. Camila, con la voz entrecortada por la angustia, me relataba los detalles escalofriantes de su miedo, de cómo había urdido la farsa de su propia muerte, de los días interminables que había pasado oculta, sin que nadie sospechara su paradero. Yo, con la atención tensa, escuchaba cada una de sus palabras, tomando notas mentales y levantándome cada cierto tiempo para rellenar la tetera. Le servía más té, me preparaba café, necesitábamos desesperadamente algo caliente que nos mantuviera alerta y nos impidiera sucumbir al agotamiento. Ella hablaba, yo asentía, confirmando que la escuchaba, que estaba allí para ella. No había espacio para más preguntas, la cruda realidad se imponía con una fuerza abrumadora. Mi hija estaba viva, milagrosamente viva, y había un enemigo implacable que la deseaba muerta. Nos quedamos en vela hasta altas horas de la madrugada, padre e hija, confinados en esa cocina impregnada de humedad y secretos inconfesables, urdiendo un plan para hacer frente a la amenaza que se cernía sobre nosotros, mientras el resto de la ciudad dormía plácidamente, ajena al regreso de una muerta de entre las sombras. El viejo reloj de pared de la cocina seguía marcando el tiempo con su tic-tac incesante, un sonido monótono que parecía prolongar cada segundo hasta la extenuación. Tic-tac, tic-tac. Cada instante parecía más largo y pesado que el anterior. Hacía ya horas que había pasado la medianoche, pero ni Camila ni yo sentíamos el menor indicio de sueño. Seguíamos sentados a la mesa de madera, ahora completamente cubierta por una montaña de papeles, fotografías impresas y carpetas abiertas, un testimonio elocuente de la conspiración que se había tramado en nuestra contra. El calor residual de la tetera apagada y el aroma amargo del café frío impregnaban el aire, creando una atmósfera densa y opresiva. Con la mirada fija, repasaba una y otra vez los documentos esparcidos, contratos de seguros redactados con una frialdad escalofriante, extractos bancarios que revelaban movimientos sospechosos, fotografías que prefería no ver, pero que me obligaba a observar con detenimiento, buscando alguna pista que pudiera ayudarnos a desentrañar la verdad. Mis manos, marcadas por el paso del tiempo y torpes por la edad, se movían sobre las hojas como si acariciaran las piezas de un rompecabezas macabro. Camila, con los ojos enrojecidos e hinchados por el llanto, se inclinó hacia mí y abrió una carpeta de color azul descolorida por el uso, cuyas orillas mostraban evidentes signos de desgaste. En su interior, había una serie de hojas impresas con el logotipo inconfundible de Salazar Pharma. Al reconocer aquel nombre, sentí un nudo doloroso en el estómago. Conocía bien a esa empresa, era una de esas farmacéuticas sin escrúpulos que aparecían con frecuencia en los noticieros, acusadas de lanzar medicamentos al mercado con una rapidez sospechosa, sin realizar las pruebas necesarias ni evaluar adecuadamente sus posibles efectos secundarios. Papá, me dijo Camila con una voz baja, pero firme, que denotaba determinación, esto es lo que Julián me ocultaba. Me tendió el primer documento, un memorándum interno de la empresa en el que se mencionaban pruebas de laboratorio inconclusas y efectos secundarios graves de un nuevo fármaco que estaban a punto de comercializar. En el margen del documento, alguien había escrito con un bolígrafo de tinta negra, asegurarse de que no salga a la luz. Camila respiró hondo, intentando controlar sus emociones, antes de proseguir con su relato. Hace unos meses, Julián llegó a casa visiblemente emocionado. Me contó que se encontraba ante una oportunidad única, algo enorme que podía cambiar nuestras vidas. Hablaba de contactos con gente poderosa, de dinero fácil y rápido. En aquel momento, no entendí muy bien a qué se refería, pero lo noté nervioso, inquieto, diferente. Se detuvo un instante, bajó la mirada hacia el suelo, como si le costara revivir aquellos recuerdos, y luego continuó. Un día, mientras hablaba por teléfono en su despacho, olvidó cerrar la puerta.
Yo pasaba por el pasillo y escuché claramente la voz de un hombre. Era Armando Salazar, el mismísimo director de la farmacéutica. Le ofrecía $500.000 a Julián a cambio de su silencio. Le decía textualmente: si cooperas con nosotros, tendrás $500.000. Solo tienes que mirar hacia otro lado y hacer como si no vieras nada. La indignación me invadió como un rayo, recorriendo cada fibra de mi ser. Instintivamente, me apreté las sienes con fuerza, intentando asimilar la magnitud de la traición. ¿Y él aceptó? Pregunté con la garganta seca, apenas pudiendo articular las palabras. Claro que sí, papá, respondió Camila con amargura, confirmando mis peores sospechas. Cuando lo confronté, me gritó que no me metiera en sus asuntos, que aquello no era de mi incumbencia, prosiguió relatando. Esa fue la primera vez que lo vi realmente violento, con una mirada fría y amenazante que me heló la sangre. Se hizo un silencio largo e incómodo, solo interrumpido por el zumbido lejano del refrigerador. Afuera, en la calle, un perro ladró a lo lejos, y después todo volvió a quedar en calma, una calma inquietante que presagiaba una nueva tormenta. Camila, con la voz temblorosa, siguió relatando los acontecimientos que habían marcado el inicio de su pesadilla. Después de aquella conversación, empezaron las llamadas anónimas. Siempre de noche, cuando la oscuridad acentuaba el miedo. Una voz de hombre, desconocida y amenazante, me decía: más vale que te calles y no sigas husmeando si quieres seguir con vida. Al principio, pensé que se trataba de una broma de mal gusto, de alguien que quería asustarme, pero las llamadas se repitieron tantas veces, con tanta insistencia, que empecé a temblar cada vez que sonaba el teléfono, presa de un pánico incontrolable. Me mostró entonces varios sobres arrugados que había guardado celosamente como si fueran un tesoro macabro. Los abrió con cuidado delante de mí, revelando su contenido: recortes de periódico con noticias sobre suicidios inexplicables. Algunas palabras, cuidadosamente seleccionadas, estaban resaltadas con tinta roja, formando un mensaje siniestro: suicida encontrada muerta sin explicación. Me los empujaban por debajo de la puerta, como si fueran una advertencia, explicó Camila con la voz ahogada por la emoción. Vivía con el miedo constante de que cualquier día mi nombre apareciera en los titulares, engrosando la lista de víctimas anónimas. Tomé aquellos papeles con sumo cuidado, como si fueran objetos contaminados, y los guardé en una bolsa de plástico transparente, aislándolos del resto de documentos. Eran pruebas irrefutables, piezas de un rompecabezas oscuro y complejo que se iba tejiendo poco a poco, revelando una trama siniestra. En ese momento, el nombre de Esteban Lozano surgió inesperadamente en la conversación. Al escucharlo, levanté la vista, sorprendido. ¿Esteban?, pregunté, incrédulo. ¿El mismo Esteban con el que estudiamos juntos en la preparatoria? Sí, papá, respondió Camila. Él ahora es médico en el hospital de Guadalajara. Cuando le conté lo que me estaba sucediendo, me dijo que la única forma de salvarme era fingir mi propia muerte. Sus palabras me impactaron como un jarro de agua fría, dejándome atónito. ¿Fingir tu muerte?, repetí, intentando asimilar la idea. Camila asintió con la cabeza, confirmando lo que me parecía una locura. Me explicó con detalle cómo podía llevar a cabo semejante engaño, utilizando un medicamento que detendría su corazón durante unos minutos, el tiempo suficiente para que fuera declarada oficialmente muerta y se registrara el deceso. Esteban, movido por la amistad y la lealtad, se encargaría de manipular los informes médicos y de hablar con colegas de confianza para que firmaran el acta de defunción sin levantar sospechas. Todo aquello parecía un plan descabellado, prácticamente imposible de llevar a cabo, pero en aquel momento desesperado se había convertido en su única vía de escape, en la única forma de proteger su vida. Me llevé la mano al pecho, sintiendo un dolor punzante al imaginar la angustia que mi hija había debido soportar para llegar a tomar una decisión tan drástica. La idea de que todo el funeral, toda la ceremonia religiosa en la iglesia, había sido parte de un elaborado engaño, y que yo, sin saberlo, había sido un actor más en aquella farsa macabra, me resultaba insoportable. Dios mío, murmuré con un hilo de voz, sintiendo un vacío inmenso en el alma. Enterré un ataúd vacío. Camila me miró con los ojos inundados de lágrimas, consciente del dolor que le causaba al revelarme la verdad. No había otra manera, papá se justificó con la voz entrecortada. Juli. En la oscuridad de la calle, le mostré en la pantalla del móvil una de las fotografías más comprometedoras: él y Valeria, en la playa,
abrazados y brindando con copas en las manos. Un rubor intenso le invadió el rostro, tornándose rojo como un tomate maduro, para luego palidecer de golpe, como si la sangre se hubiera retirado repentinamente. La vergüenza y el miedo danzaban en sus ojos, creando una mezcla turbia e inquietante. Tartamudeó, incapaz de articular una frase coherente. Eso no significa nada, balbuceó, intentando inútilmente negar lo evidente. No fue necesario que pronunciara una palabra más. En ese preciso instante, dos figuras surgieron de la esquina, como espectros salidos de la penumbra. Eran hombres vestidos de civil, pero su porte y su mirada inquisitiva los delataban, agentes de la Policía Federal, sin duda alguna. Caminaban con parsimonia, observando la escena con atención, pero sin intervenir por el momento, manteniendo una distancia prudente. Yo permanecí erguido, envuelto en mi abrigo grueso que me protegía del frío de la noche, con mi bastón de madera firmemente sujeto en mi mano. La luz amarillenta y mortecina de los faroles se proyectaba sobre nosotros, dibujando sombras alargadas y fantasmales en el suelo, creando una atmósfera irreal y opresiva. Julián me miraba con una mezcla confusa de rabia y miedo, como un animal acorralado. Estaba completamente solo, abandonado a su suerte. Valeria lo había dejado, harta de su ruina, de sus mentiras y de su ambición desmedida. Su arrogancia y su soberbia, que antes lo caracterizaban, habían desaparecido por completo, dejando al descubierto a un hombre derrotado, que apenas comenzaba a comprender que la partida estaba irremediablemente perdida. No necesité alzar la voz ni recurrir a insultos para humillarlo aún más. Bastó con mirarlo fijamente a los ojos y guardar silencio, dejando que la verdad lo golpeara con toda su fuerza. Él lo entendió todo a la perfección. Comprendió que el tablero de juego estaba prácticamente cerrado, que cada uno de sus movimientos había sido anticipado y contrarrestado, que la red se estrechaba a su alrededor sin posibilidad de escape. En aquella calle tranquila y silenciosa de Guadalajara, bajo la luz lúgubre de las farolas, supe con certeza que el traidor que había intentado enterrar a mi hija estaba, por fin, viendo acercarse su propio final, el desenlace inevitable de sus acciones. Aquella noche, después de nuestro encuentro en la calle, observé a Julián alejarse como un animal herido, arrastrando su orgullo por el suelo. Caminaba apresuradamente, mirando hacia todos lados con desconfianza, perdido entre la rabia y el miedo, intentando encontrar una salida a la trampa que él mismo había construido. Yo regresé a casa con el corazón agitado, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción, pero también con la certeza de que su mundo comenzaba a desmoronarse, que la justicia, aunque tardía, estaba a punto de llegar. La madrugada se sintió corta e inquietante. Apenas pude conciliar el sueño durante un par de horas, cuando al amanecer, los golpes fuertes y resonantes en la puerta me despertaron de un salto. Eran golpes firmes, insistentes, que no se confundían con los de un vecino casual. Me levanté a toda prisa, me puse las gafas y abrí la puerta con cautela. Dos hombres vestidos de civil me mostraron sus credenciales de manera formal. Policía Federal, dijeron al unísono. Traían en la mano un sobresellado con un sello oficial. Don Ignacio Herrera, dijo uno de ellos con un tono respetuoso, pero firme. Necesitamos que nos acompañe al cuartel para rendir declaración. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, un presentimiento oscuro y amenazante. Asentí sin protestar, consciente de que no tenía otra opción. Cerré la puerta con cuidado y me dirigí a mi habitación para cambiarme. Saqué del armario una camisa blanca, una de las que reservaba para ocasiones especiales y formales. La abotoné con dedos temblorosos, sintiendo la fragilidad de mis manos. Me puse un abrigo oscuro, tratando de proyectar una imagen de serenidad y control, y regresé a la sala. Tomé también mi cuaderno con apuntes detallados y un sobre con copias de las pruebas que había guardado como respaldo, por si acaso. Los agentes me escoltaron hasta una camioneta sin distintivos, manteniendo una distancia prudente. El motor arrancó y durante el trayecto observé las calles de Guadalajara despertándose lentamente, los puestos de tamales levantando el humo de las ollas, perfumando el aire con su aroma inconfundible, niños uniformados esperando el camión escolar con rostros somnolientos, ancianos sentados en las bancas de los parques con café de olla en la mano, disfrutando de los primeros rayos de sol. Todo parecía normal, ajeno a mi situación, salvo mi propio destino en ese preciso momento, que pendía de un hilo. En la sede de la Policía Federal, me hicieron firmar una hoja de comparecencia, un trámite burocrático frío e impersonal. Después me condujeron a una sala pequeña y aséptica, de paredes blancas y un escritorio metálico, donde la luz fluorescente creaba una atmósfera opresiva.
Allí, un oficial tomó asiento frente a mí, con una mirada seria y penetrante. Queremos que nos cuente con todo detalle lo sucedido en el funeral de su hija, la ausencia de su yerno y las pruebas que ha aportado a través del licenciado Delgado, me pidió con una grabadora encendida sobre la mesa, lista para registrar cada una de mis palabras. Respiré hondo, tratando de mantener la calma y serenar mis nervios. Relaté paso a paso todo lo que había visto y presenciado, el funeral sin Julián, los rumores entre los vecinos, el descubrimiento de las fotografías comprometedoras de Cancún, los documentos falsificados que delataban su fraude. Cuando terminé mi relato, abrí mi sobre y entregué una memoria USB con las imágenes digitales y copias impresas de los mensajes incriminatorios. El oficial las revisó con atención, examinando cada detalle, y las fue colocando una por una en una carpeta que ya parecía abultada, acumulando evidencia tras evidencia. Esto es contundente, don Ignacio dijo con un tono de voz que transmitía seriedad y convicción. Gracias por su colaboración. Salí de allí con las piernas temblorosas, sintiendo el peso de la tensión acumulada, pero también con un extraño alivio, como si una parte de la carga que llevaba sobre mis hombros se hubiera disipado. Sentía que, al fin, mi voz tenía eco en un lugar donde podía convertirse en acción, donde la justicia podía tomar forma y castigar a los culpables. Por la tarde, los mismos agentes, acompañados por un fiscal, se dirigieron a un motel barato en la avenida Revolución, un lugar sórdido y de mala reputación. Me enteré porque me llamaron para notificarme que había un operativo en curso, que estaban a punto de capturar a Julián. Imaginé a Julián escondido en una habitación húmeda y destartalada, intentando ganar tiempo, aferrándose a una última esperanza. Me contaron después cómo sucedió, tocaron la puerta con insistencia y al escuchar los golpes, Julián, presa del pánico, trató de huir por la ventana trasera. No llegó lejos. 2 policías más lo esperaban allí, listos para interceptarlo. Lo esposaron delante de los huéspedes curiosos que se asomaban desde el pasillo, observando la escena con morbo. Las voces corrían de boca en boca, creando un murmullo ensordecedor. Ese es el yerno de la señora Herrera, el mismo que salió en las fotos de la playa, se escuchaba decir entre la multitud. Esa misma noche, al encender el televisor, vi el rostro de Julián en las noticias, expuesto a la vergüenza pública. El presentador, con un tono de voz grave y solemne, decía: detenido por fraude millonario y conspiración, Julián Torres fue trasladado a las instalaciones de la Policía Federal para iniciar su proceso judicial. Las imágenes lo mostraban cabizbajo, con las manos esposadas, rodeado de flashes y micrófonos, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. No pude evitar un suspiro profundo. No de alegría, porque nada devolvería el sufrimiento vivido, pero sí de justicia, al ver que sus acciones finalmente tenían consecuencias. Mientras tanto, otra parte del plan se ponía en marcha con precisión quirúrgica. El doctor Esteban Lozano había preparado la segunda fase para volver a Camila a la vida pública, una operación delicada y arriesgada. Según la versión oficial que se divulgaría, Camila nunca había muerto. Había estado en coma profundo debido a un error médico excepcional, un caso insólito que desafiaba las leyes de la ciencia. Ese mismo día, una ambulancia la trasladó discretamente al hospital, lejos de las miradas indiscretas de la prensa. Yo la acompañé, sentado en la sala de espera, escuchando el rodar de las camillas, el crujir de las ruedas sobre el suelo encerado, las conversaciones rápidas y urgentes de los enfermeros. Tenía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo de que algo saliera mal y de alivio de que, por fin, mi hija pudiera respirar como una persona libre, sin tener que esconderse ni vivir bajo una identidad falsa. Pasaron las horas, lentas y angustiantes. Finalmente, un médico salió con una sonrisa profesional y se dirigió a la prensa que aguardaba ansiosamente en la puerta. La paciente Camila Herrera ha despertado de un coma profundo de 2 semanas, anunció con solemnidad. Su recuperación es un verdadero milagro. El noticiero de la noche repitió esas palabras con énfasis, convirtiendo la noticia en un evento de interés nacional. La presentadora, con voz solemne, dijo frente a las cámaras: milagro en Guadalajara, una mujer declarada muerta despierta después de un estado de coma. Camila Herrera, de 34 años, ha sorprendido a la comunidad médica y a su propia familia. La casa se llenó de murmullos y comentarios esa noche. Los vecinos golpeaban la puerta, incrédulos y asombrados. ¿Es cierto que Camila vive?, preguntaba una señora con los ojos abiertos de par en par, sin poder creer lo que escuchaba. Yo solo me sentía cansado, exhausto por la tensión y la incertidumbre, y respondí con voz suave: mañana la verán ustedes mismos. La noticia corrió como pólvora,
extendiéndose por todo el barrio y más allá. En el barrio se formaron pequeños grupos que comentaban a media voz, especulando sobre lo sucedido. Algunos lo llamaban milagro divino, una intervención de la providencia, otros murmuraban que era un encubrimiento del hospital, una maniobra para ocultar un error médico. Nadie sabía la verdad completa, la complejidad de la trama que habíamos tejido para desenmascarar a Julián. Y mientras todos discutían y especulaban en las calles, Julián, en su celda fría y solitaria, veía el mismo noticiero en la televisión. Me lo imaginé frente a la pantalla, con los nudillos apretados contra los barrotes, sintiendo la sangre huir de su rostro. Camila, viva, era su derrota más humillante, la prueba irrefutable de su fracaso. Aquella noche me senté en la cocina, bajo la luz tenue de la lámpara, y pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. De ser un padre que lloraba frente a una tumba, consumido por el dolor, había pasado a ser el guardián de un secreto que ahora salía a la luz, un defensor de la justicia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia no era un sueño lejano, una utopía inalcanzable, sino una marcha lenta pero firme, que avanzaba hacia nosotros, devolviéndonos la esperanza. Un mes después de aquella captura, me encontré sentado en una sala del Palacio de Justicia de Ciudad de México, un edificio imponente y lleno de historia. Había viajado con Camila para presenciar el juicio, para ver con mis propios ojos cómo Julián pagaba por sus crímenes. Los pasillos del edificio, llenos de eco y de voces entrecortadas, olían a papel viejo y a café barato, una mezcla extraña y característica. Todo parecía más grande y majestuoso de lo que imaginaba, las columnas de mármol, las puertas de madera oscura, las filas de bancas donde la gente esperaba su turno, con rostros expectantes. Ese día, Julián se sentaba en el banquillo de los acusados, con el mismo traje gris que alguna vez usó en cenas familiares, pero ya no era el mismo hombre. El pelo despeinado, el rostro demacrado, la mirada perdida en el vacío. Frente a él, el fiscal desplegaba una montaña de pruebas incriminatorias, los contratos de seguros con firmas falsas, los extractos de cuentas bancarias fraudulentas, las fotografías comprometedoras en Cancún, sobre todo, la declaración crucial de Valeria Cruz, que había sido detenida en la frontera con Belice cuando intentaba huir, abandonando a Julián a su suerte. El fiscal la hizo entrar a la sala. Vestía ropa sencilla y su maquillaje estaba corrido por las lágrimas, reflejando su estado de desesperación. Había aceptado colaborar con la justicia a cambio de una reducción de condena, una decisión pragmática para salvarse a sí misma. Escucharla confirmar lo que ya sabíamos fue como sentir un cuchillo que se clavaba más hondo en mi corazón, pero también como ver encenderse una luz que despejaba la sombra de la duda, confirmando la culpabilidad de Julián. Sí, Julián planeó todo, dijo ella con voz temblorosa, falsificó documentos, inventó historias para engañarme. Me prometió que pronto sería libre y rica a su lado. El juez escuchaba atentamente, tomaba notas con diligencia y finalmente, tras horas de alegatos y presentaciones de pruebas, dictó sentencia. Julián fue condenado a 12 años de prisión por fraude y conspiración, una pena justa por sus crímenes. Valeria, por su cooperación con la justicia, recibió una condena reducida de 5 años. Yo, en mi asiento, cerré los ojos y respiré hondo. No sentí alegría, tampoco venganza. Lo que sentí fue descanso, un alivio silencioso y profundo, como si por fin pudiera soltar una carga pesada que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros, liberándome del rencor. Al salir del Palacio de Justicia, el bullicio de la ciudad me golpeó con fuerza. Claxones de coches, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, turistas tomando fotos frente al imponente edificio. Camila y yo encontramos un café pequeño y acogedor en la esquina. Pedí 2 tazas de café de olla, preparado con canela y piloncillo, y un par de panes dulces para acompañar la bebida. Nos sentamos frente a frente y en silencio compartimos el momento, saboreando el presente. Sus ojos me decían más que cualquier palabra, transmitiéndome gratitud y amor. Estábamos vivos, juntos, y lo peor había pasado, dejando atrás la oscuridad. Semanas después tomamos otra decisión importante, vender la vieja casa de Guadalajara, la casa familiar donde habíamos vivido tantos años. Aquel lugar guardaba demasiados recuerdos oscuros y dolorosos, las noches de miedo e incertidumbre, el duelo fingido por la muerte de Camila, las visitas incómodas de vecinos curiosos que nos observaban con sospecha. No quería seguir despertando bajo ese techo, reviviendo constantemente el pasado. Con el dinero de la venta y los ahorros que aún conservaba, nos mudamos a Puerto Vallarta, un lugar tranquilo y hermoso, bañado por el sol y el mar. Allí, frente al océano,
Abrimos un pequeño despacho de consultoría llamado Herrera Consulting. Camila, con su experiencia en finanzas, se encargaba de la asesoría a empresas y particulares. Yo, aunque viejo y cansado, aportaba mi mirada atenta y perspicaz, mi capacidad de detectar trampas y engaños donde otros solo veían papeles. Nos dedicamos a prevenir fraudes, a ayudar a familias a no caer en engaños como el que casi nos destruye, utilizando nuestra experiencia para proteger a otros. El día de la inauguración fue sencillo pero emotivo. El local estaba ubicado en el segundo piso de un edificio pintado de blanco, con balcones de hierro forjado que daban al océano, ofreciendo una vista espectacular. Llegaron algunos amigos de confianza, el licenciado Delgado con su traje sobrio y elegante, y por supuesto, el doctor Esteban Lozano, quien nos entregó una planta verde en una maceta de barro, un símbolo de esperanza y crecimiento. Para que crezca fuerte como ustedes, nos dijo sonriendo, transmitiéndonos su apoyo. Camila lo abrazó con gratitud, reconociendo su papel fundamental en nuestra recuperación. Yo también lo hice con un respeto sincero y profundo, un sentimiento que pocas veces había experimentado por otro hombre. La vida poco a poco fue retomando un ritmo sereno y apacible. Por las mañanas, Camila salía a correr por el malecón, disfrutando del viento marino que le despeinaba el cabello y llenaba sus pulmones de aire fresco. Yo caminaba hasta el mercado de pescadores, compraba guachinango fresco y regresaba a casa con una bolsa llena de aromas salinos, evocando recuerdos de mi infancia. Encendía la cafetera, preparaba un café fuerte y me sentaba en el balcón a mirar las olas, sintiendo la inmensidad del mar. Las tardes se llenaban de trabajo en la oficina, pero no era una carga, sino una oportunidad para reconstruirnos, para darle un nuevo sentido a nuestras vidas. Y por las noches cenábamos juntos, contemplando el sol esconderse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas, creando un espectáculo mágico. Un año después, justo el mismo día en que fingimos haber enterrado a Camila, decidimos volver al cementerio de Guadalajara, para cerrar un ciclo. Viajamos solo nosotros dos, sin avisar a nadie. Llevamos un ramo de azucenas blancas, las flores favoritas de Camila. Nos detuvimos frente a aquella lápida con su nombre grabado en la piedra, un recordatorio constante del dolor que habíamos sufrido. El lugar seguía allí intacto, como si realmente guardara un cuerpo bajo tierra. Nos arrodillamos en silencio, respetando la memoria del pasado. Yo acaricié la fría piedra y murmuré con voz entrecortada: perdí a mi hija una vez, pero la vida me la devolvió, dándome una segunda oportunidad. Camila me tomó del brazo, transmitiéndome su fuerza y su apoyo. Permanecimos así varios minutos, con el viento moviendo suavemente las flores, antes de marcharnos, dejando atrás el peso del pasado. De regreso, mientras caminábamos por las calles empedradas del barrio viejo, Camila me miró con ternura y dijo con voz firme: «Papá, hoy empieza de verdad nuestra nueva vida». La miré con amor, sintiendo un profundo orgullo por su valentía. Apreté su mano entre las mías, transmitiéndole mi cariño. No necesitaba responder con palabras. Juntos avanzamos por el camino que daba hacia el mar, dejando atrás la sombra de la traición, caminando hacia un futuro en paz, con la esperanza renovada. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la próxima parte. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Quiero leer tu opinión. Gracias por acompañarme hasta aquí y que Dios te bendiga siempre. M.